tengo en mis manos la Constitución Política del Perú, la última Constitución en edición de bolsillo, Congreso de la República. Bien, hay un tema siempre discutido, que es la relación Iglesia-Estado, Estado laico. Para aclarar cosas hemos invitado hoy a un abogado que ha escrito y que tiene pues una opinión muy bien fundamentada sobre este tema. La pregunta sería, ¿tenemos aquí en Perú un Estado laico? Para ello está con nosotros el abogado Sergio Tapia, con él vamos a dialogar. Muchas gracias por venir, abogado, muchas gracias. ¿Cómo está usted, padre? Encantado por la invitación. Muy bien. A ver, háblenos un poco entonces ya del tema, enfóquenos el tema. Los estados pueden clasificarse en estados teocráticos, en estados confesionales, en estados con los cuales entre Iglesia y Estado hay un reconocimiento y una armonía de relaciones, y otros estados que son hostiles a las religiones, como es el estado laicista, u otros estados de tipo persecutor, como son estados ateos, como fue, por ejemplo, el estado comunista. En el Perú, ¿qué clase de estado tenemos? Hemos tenido a lo largo de nuestra historia constitucional un estado confesional, porque reconocía que el estado tenía religión, y esta religión era la católica. ¿Fue la primera constitución? Nuestra primera constitución es interesante, no sale a partir de la independencia de la República, viene de antes, viene del Imperio Español. Hay la Constitución de Cádiz de 1812, cuya asamblea constituyente la presidió un peruano, y entonces que justamente permite tener la idea de que hubo una representatividad democrática por los pueblos del Perú en esa asamblea constituyente, como de todo el Imperio Español. Bueno, y después nuestros documentos constitucionales, a partir del Estatuto Provisional de San Martín, las constituciones que ha habido a lo largo del siglo XIX y las 4 constituciones que hemos tenido hasta ahora en el siglo XX, todas mencionan su relación del Estado con la Iglesia y establecen hasta la del año 1920 que la religión del Estado era la Iglesia Católica. A partir de la Constitución del 30... Eso sería el Estado confesional, entonces. Estado confesional. A partir del año 33 se establece más bien un régimen de acuerdo a través de un concordato y se establece una libertad de ejercicio de las religiones y de conciencia. En el año 79 se repite la misma fórmula y en el año 93, con la Constitución actual, se agrega una cosa muy interesante. Cada país pues ha sido formado de acuerdo a su historia, como ha evolucionado. En el artículo 50 de nuestra actual Constitución se hace un reconocimiento que la Iglesia Católica ha aportado a la formación de la nación peruana desde el punto de vista cultural, social y moral y religioso. Y por lo tanto el Estado le reconoce una situación especial porque es forjadora de la nación. Y además hay que recordar, por ejemplo, que el acto de la independencia no fue un acto de partidos políticos. El acta de la independencia, firmada el 15 de julio de 1821 en Lima, fue firmada por los priores de los conventos. Entonces, nosotros, la Iglesia Católica es fundadora de la República. Y luego también tenemos que el clero, hasta el Código Canónico de 1914, podía participar en política, no tenía la disciplina de no participar como es hoy día vigente. Y, por ejemplo, Luna Pizarro es el incuestionable forjador de los primeros años de nuestra República. Bartolomé Herrera, que es considerado el patrono de la educación peruana, fue presidente de la Asamblea Constituyente y diputado en los años 1860 y después fallece como obispo de Arequipa. Entonces tenemos una participación del católico, del clero, en la vida política nacional y que quizás, no por mala fe, pero sí con mucha ignorancia, se dice pues que hoy día es Estado laico y que alguien no debería opinar de su perspectiva religiosa. Por ejemplo, como hoy día tenemos en el tema del género, muchas ONGs y personas interesadas en esta ideología promueven la aplicación desde el Estado como
un acto obligatorio de enseñar el género. Primero, están faltando a la Constitución, porque una cosa es muy diferente, la educación y la salud tratadas en la Constitución. En la Constitución se dice que el Estado dirige la política de salud. En educación se dice que el Estado respeta el derecho de los padres a la educación de los hijos y que el Estado no se mete en hacer programas de educación, sino solamente en poner objetivos educativos. Y que respeta también la constitución, la instalación de centros de enseñanza con toda libertad educativa. En consecuencia, se ha confundido de regímenes. Una cosa es la política de salud, que es dirigida por el Estado, y otra cosa es la política educativa, en la cual la participación es de la familia, de los padres, de la sociedad y de las libertades ciudadanas. Y el otro error, cuando se promueve esta ideología de género, es decir que el Estado es laico. No, el Estado peruano no es laico. Habrá estados laicos en otras partes del mundo, como también hay estados teocráticos, como son los islámicos. Pero nosotros ni somos islámicos, ni somos pues estados que han venido de otras circunstancias históricas. Por ejemplo, ni Rusia, que durante casi todo el siglo XX fue un estado persecutor de la religión, hoy día es un estado laico, ni persecutor. Al contrario, hay una armonía y una colaboración extraordinaria, tanto que Putin tiene, el presidente de Rusia, un récord de construcciones de iglesias hoy día en Rusia. Increíble la colaboración del Estado a la fe del pueblo ruso, expresada no en la religión católica, sino en la religión bizantina u ortodoxa. Pero es igual, sí. Entonces, ven ustedes que en este tema hay muchas cosas que se repiten por prejuicio, por falta de información, pero queremos precisar. Primero, en el Perú, el régimen de relaciones entre Estado e Iglesia es de armonía, de reconocimiento, y además, en el caso de la Iglesia Católica, es un reconocimiento especialísimo que se hace porque ella ha forjado la nación peruana históricamente. Las demás religiones tienen un ejercicio libre en su culto, pero no tienen la misma prestación de colaboración y apoyo que el Estado le da a la Iglesia Católica. En la Constitución se establece que el Estado debe apoyar a la Iglesia Católica. En cuanto a las demás religiones, la Constitución dice puede apoyarlas. O sea, es cuestión de que los funcionarios del Estado se entiendan con los demás cultos. En todo caso, eso nos da el tema de la... Este tema no se refiere a la libertad religiosa. La libertad religiosa es individual, sino que se refiere a las relaciones entre religión y Estado, que es de derecho público, que es otra cosa distinta. En la libertad religiosa, evidentemente, si estamos hablando que una persona se salva en conciencia por su creencia y su actuar en el bien, no podemos decir que lo tiene que hacer coaccionado, tiene que hacer con toda libertad, libre, ¿no? Claro. Si no, no habría responsabilidad por las cosas hechas y no habría el premio. Entonces, la Iglesia Católica y la religión cristiana son lo más lejos posible de una imposición contra la libertad humana, porque sin libertad humana no habría salvación ganada, ¿no? Otra cosa es las relaciones políticas entre el Perú y el Estado, entre el Perú y la religión, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica, a diferencia de todas las demás otras religiones, es un Estado. El Papa es jefe de un Estado y por lo tanto, como Estado, la Iglesia Católica puede tener tratados internacionales y participa además como Estado en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Y por eso es que el Perú tiene, y antes ha tenido otra forma de regulación, acuerdos con la Iglesia Católica o concordatos. Acuerdo, concordato son los diversos nombres que reciben los tratados internacionales. Hoy día tenemos en vigencia un acuerdo, un concordato con la Iglesia Católica que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano, porque la Iglesia Católica es un Estado también. Y así como hay una regulación entre los Estados a través de tratados, o entre las Naciones Unidas y los Estados a través de convenios y tratados, lo hay también entre la Iglesia Católica y los demás Estados, no solamente el Perú. Antiguamente existía un régimen de patronato, hoy día hay un régimen de concordato. ¿Cuál es la diferencia?
el régimen de patronato asimilaba a la corona española primero y después la heredó la República en sus años de independencia, de que el Estado armaba una terna y le presentaba a la Iglesia Católica quién podía ser el obispo a designar, o tenía un control en la designación de las principales funciones eclesiásticas. ¿Por qué? Porque había una unidad, el Estado era confesional. Cuando se pierde esta confesionalidad, ya el patronato deja de tener razón de ser y por lo tanto entramos al régimen del concordato, que es un acuerdo en que la Iglesia Católica, en cuanto a su personería, en cuanto a sus bienes y en cuanto a su obra, están reguladas por un tratado internacional que se llama... Como ya terminamos, la pregunta para decir sí o no, ¿el Estado peruano es laico? No, el Estado peruano tiene una armoniosa separación entre Iglesia Católica y Estado. Muy bien. Muchas gracias, porque nos ha aclarado muchísimo y es importante, sobre todo para mucha gente que habla, que prohíbe, como decía usted, hablar desde la fe, desde la religión, y realmente me parece una dictadura, que es lo que están haciendo en muchos lugares, es el lobby homosexual. En muchos lugares ya el ir en contra, opinar de otra manera, es ya persecución, es vejación, es insulto y todas las cosas. Aquí en Perú creo que todavía estamos donde tenemos que estar. Gracias. A usted. Una bendición final para todos. Padre Santo, gracias por todo lo que nos regalas. Bendícenos, bendice a toda la nación del Perú. Haz que podamos vivir armoniosamente, libremente y podamos también transmitir estos valores que hemos recibido. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Dios bendiga a todos.